Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube, Kenny Torres, a sus órdenes. Continuando con nuestra aplicación de nuestro sistema de venta realizado en Windows Phone, C Sharp y SQL Server. El día de hoy vamos a ver la creación de la clase N cliente en la capa de negocio y la creación del formulario cliente en la capa de presentación. Sin más nada que añadir, veremos cómo vamos a crear estas distintas clases en nuestro formulario de Windows Phone C Sharp. Nos encontramos aquí en Windows Phone, en nuestra aplicación del sistema de venta, en el cual ya habíamos creado la capa de datos, la capa de negocio, la capa de presentación y nuestra aplicación que se llama SysVenta. Ya habíamos también creado la conexión a nuestra base de datos y habíamos creado también en la capa de datos la clase de cliente, la clase de cliente que la habíamos creado. El día de hoy nos toca la creación de la clase N cliente en la capa de negocio. No olviden, jóvenes, que la capa de negocio, o mejor dicho, vamos por ejemplo, la capa de presentación se comunica con la capa de negocio. La capa de negocio se va a comunicar con la capa de datos y la capa de datos se va a comunicar directamente con la conexión de nuestra base de datos. Por lo tanto, capa de presentación se comunica con la capa de negocio. La capa de negocio se comunica con la capa de datos y la capa de datos se comunica con la conexión. A eso es lo que nosotros le llamamos programación en tres capas. Entonces vamos a crear nuestra capa de negocio. En la capa de negocio, le vamos a dar un clic, vamos a ir donde dice Add. En Add, vamos a dice Class y le vamos a poner como nombre N cliente. N cliente. Estamos ahí en la capa N cliente. ¿Se acuerdan, jóvenes, que nosotros al principio establecimos una referencia y dijimos que esa referencia, mi clase capa de negocio se va a comunicar con la capa de datos? Mírenlo ahí. Se comunican, ¿no verdad? Con la capa de datos. Por lo tanto, ahí está. Vamos a ver cómo programamos esto. Fíjense que ahí dice internal. En vez de que me diga internal, voy a poner que me diga public. Ahí yo tengo mi clase pública. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Aunque yo haya hecho referencia en mi, en mi capa de negocio, con la capa de datos, yo tengo que importar la capa de datos para poder utilizar la clase de la capa de datos. Por lo tanto, yo tengo que importar la capa de datos para yo poder utilizar esas clases, como la clase de conexión y la clase de cliente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decir using capa datos. Tenemos ahí punto y coma. También vamos a importar que diga using system.data. Ahí tenemos. Esas son las librerías que nosotros necesitamos importar. Ahora, ya tenemos público. Ahora lo que vamos a hacer es crear un método insertar para que llame al método insertar de la clase de cliente que se encuentra en la capa de datos. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un método aquí en mi clase N cliente para que se comunique, o mejor dicho, llame al método de la capa de cliente, al método insertar, mírenlo aquí, al método insertar de la capa de cliente.
Eso es lo que voy a hacer. Entonces vamos a decir lo siguiente. Venimos, ok, decimos public static string y le vamos a poner aquí que diga insertar. Insertar. Aquí, que fue lo que yo hice. Abrimos y cerramos. Ya tenemos nuestro método. Ahora, dentro de ese método, lo que voy a hacer es que voy a declarar unos parámetros. ¿Cuáles parámetros? Los parámetros que yo quiero declarar son los que yo tengo aquí en mi capa de datos. En mi capa de datos voy a declarar estos parámetros que nosotros tenemos aquí. Estos parámetros, bueno, déjame ver, yo puedo tomarlo, estos que están aquí, son esos mismos parámetros que yo necesito. El nombre, el apellido, la cédula. Necesito esos parámetros. Lo que voy a hacer en N cliente, lo voy a pegar. Lo tengo ahí. Mírenlo ahí, que fue lo que hice. Tengo el nombre, el apellido, la cédula, el sexo, el teléfono, la dirección y el email. Ahí ya tengo mi procedimiento, mi método con los parámetros creados. Ahora lo que voy a hacer es crear una instancia de la clase de cliente. Voy a crear una instancia de mi clase de cliente que se encuentra en la capa de datos. Para eso voy a decir de cliente y le voy a poner G cliente igual al new del cliente. Le puse esa G porque es de igualdad y insertar igualdad viene siendo como un sinónimo, por eso le puse una G de igualdad. Ya yo tengo mi instancia, como ya yo tengo mi instancia creada ahí, yo ahora puedo llamar todas las propiedades que se encuentran aquí, que nosotros creamos. Las propiedades con los métodos get y set, miren ahí que creamos, ya lo puedo llamar. Vamos a mi clase en el cliente y decimos g cliente punto nombre. Selecciono el nombre que está en mayúscula y le asigno el nombre que está aquí en mi parámetro. Y así sucesivamente. Ok, aquí fue. Borré algo. Entonces continúo. Digo G cliente punto apellidos, el que está en mayúscula, la propiedad, lo selecciono con apellido. G cliente punto cédula y lo pongo con la cédula. Fíjense, jóvenes, los que están en mayúscula son las propiedades que nosotros declaramos aquí. Fíjense que esas propiedades están en mayúscula. No es la que están en minúscula, no, las que están en mayúscula. En el cliente nuevamente. Y esas cédulas que están aquí son estos parámetros, si ustedes se fijan, están escritas en minúscula. Hay que tener en cuenta la mayúscula y la minúscula. G punto cliente punto sexo igual a sexo. Entonces digo G teléfono, que es G cliente punto teléfono igual a teléfono. Y digo G cliente punto dirección igual a dirección. Y G cliente punto email igual a email. Ya yo tengo ahí mi método de insertar. Ahora lo que voy a hacer es a retornar un return G cliente punto insert. Ese insert que está aquí me estoy refiriendo al insert de mi de cliente, de mi clase de cliente. Mírenlo aquí. A ese insert que está ahí, el que me estoy refiriendo.
Y fíjense que ese insert recibe como parámetro la clase cliente. Entonces, vengo aquí nuevamente a cliente, abro y le voy a colocar como parámetro G cliente y un punto y coma. Ya fíjense que ya se me quitó mi error y ya tenemos nuestro primer método creado en la clase NCliente. Ahora vamos a crear nuestro segundo método. Vamos a crear el método para editar que llame al método editar de la clase de cliente de nuestra capa de datos. Decimos public, bueno, decimos no. Vamos a hacer así. Voy a copiar esto que está aquí. Le voy a dar control C. Lo que voy a venir es que voy a venir aquí y lo voy a pegar aquí. Entonces, aquí en el método insertar, si nos vamos al método insertar de nuestra clase de cliente, digo, el método editar, eso es lo que recibe. Pero como parámetro, fíjense que recibe el ID del cliente. Tenemos que agregar ese ID cliente aquí. Entonces, venimos, en vez que diga insertar, vamos a poner que diga editar. Ahí fue que nosotros lo copiamos. Venimos aquí, vamos a declarar un parámetro más, INT ID cliente, lo agregamos. Venimos aquí, le damos un clic y lo vamos a agregar. Vamos a decir cliente.id cliente. Ahí lo tenemos. Y ya. En vez de que diga insertar aquí, venimos aquí ahora y que diga editar. Y ya tenemos el procedimiento editar creado. Venimos. Ahora vamos a crear el método para eliminar que llamará al método eliminar de la clase de cliente de nuestra capa de datos. Significa que yo voy a llamar de la capa de negocio, voy a crear un método para que se comunique con la capa de cliente, para que me llame ese de cliente, para que me llame el método eliminar que se encuentra aquí. Fíjense ahí. Y ese método, como parámetro, solamente recibe un solo parámetro, que es el ID cliente. Fíjense que solamente tenemos un solo parámetro. Venimos aquí a nuestra clase en el cliente. Voy a copiar esto que está aquí. Lo voy a copiar, control C, y lo voy a pegar. Entonces, aquí lo voy a sustituir. En vez de editar, voy a poner que diga eliminar. Entonces, como solamente me recibe un solo parámetro, voy a eliminar todo esto que están aquí. Vengo y lo voy a eliminar. Aquí voy a eliminar todo esto también. Y aquí ya no va a ser editar, sino va a ser punto eliminar. Ya yo tengo ahí mi método eliminar ahí creado, que se comunica con la capa de cliente que se encuentra en la capa de datos. Ven, continuamos. Ahora voy a crear el método mostrar que llamará al método mostrar de nuestra clase de
cliente de la capa de datos. Decimos public static data table mostrar. Cierro, abro y cierro. Lo tengo ahí. Ahora lo que voy a decir aquí es return de cliente punto mostrar. De cliente punto mostrar. Ok, me faltó esto. Fue new de cliente punto mostrar. Ahora sí. Lo que pasa era que no le había creado una instancia a mi clase de cliente aquí. Ahora sí, tenemos el método mostrar. Ahora continuamos. Ahora vamos a crear el método buscar cliente que llama al método buscar de la clase de cliente de la capa de datos. Vamos a llamar el método de cliente que se encuentra en la capa de cliente para comunicarlo con la capa de negocio. Decimos lo siguiente. Voy a copiar. No. Bueno, está bien. Déjenme escribirlo. Public static data table buscar cliente y le voy a poner como parámetro string texto buscar. Abro y cierro. Vengo y aquí voy a poner de cliente igual al nuevo así. Lo tengo ahí. Aquí g cliente punto texto buscar, el parámetro texto buscar que se refiere, ese texto buscar, jóvenes, se refiere al de la capa de datos de cliente, a esto que se refiere, a este texto buscar, que se refiere a esto. Vamos nuevamente a N cliente y estamos aquí y voy a dar un return, un return, B de G cliente punto buscar cédula BG cliente. Ese método buscar cédula se encuentra aquí en el de cliente, en la clase de cliente, mírenlo aquí. ¿Dónde está? Buscar cédula, mírenlo ahí. A eso se refiere. Por lo tanto, ya tenemos nuestra clase N negocio habilitada. Esa clase se va a comunicar con la clase capa de datos, con la capa de datos. Ahora vamos a crear el formulario en la capa de presentación. Vamos aquí en la capa de presentación, le vamos a dar un clic derecho, le vamos a dar a New, agregar, vamos a ir formulario y en formulario le vamos a poner como nombre formulario, le vamos a poner FRM cliente y le damos agregar. Ya yo tengo mi formulario ahí. Ese es mi formulario, FRM cliente. Aquí le va a poner mantenimiento de
clientes. Bueno, un poquito más para acá, así, mantenimiento de clientes. Voy a agregar ahora déjeme buscar un group bob. En el group bob lo voy a agregar aquí. En el group bob voy a su propiedad test y le voy a poner como nombre datos del cliente. Lo tenemos ahí. Vamos a moverlo para acá, más o menos ahí, más o menos. En el diseño yo no soy muy bueno, así que quien lo quiera poner bonito, que lo ponga bonito, tiene todo el derecho. Vamos a agregar un label, vamos a agregar otro label, vamos a agregar otro label, aquí, vamos a agregar otro label, más o menos aquí. A este label vamos a ir a su propiedad test y le vamos a poner ID cliente. Aquí le vamos a poner nombre. Aquí le vamos a poner apellidos. Y aquí le vamos a poner cédula. Ahora vamos a agregar un test box. Venimos 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que se van así, más o menos así. Estos test box lo voy a poner un poquito más grande con la tecla control. Con la tecla control presionada, lo presiono, lo selecciono todito y lo pongo un poquito más grande. Y lo voy a mover todo así. Ahí más o menos. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a, déjame ver, lo estoy seleccionando todo. Le voy a dar control C y le voy a dar control B. Control C y control B. Lo acabo de pegar todo. Lo que voy a sustituir en ID cliente, voy a poner en su propiedad test que diga sexo, el nombre, ahí, en vez que me diga nombre, que me diga teléfono, aquí apellido, en vez que me diga apellido, que me diga email, y aquí en sexo, en cédula, que me diga dirección. En la dirección la vamos a poner la propiedad multiline y la podemos poner así un poquito más grande, más o menos así. Entonces, jóvenes, esas informaciones que están ahí, ID cliente, nombre, apellido, cédula, sexo, teléfono, email y dirección, son informaciones que se encuentran aquí en nuestra base de datos. En la tabla cliente, fíjense que no fueron informaciones que yo me las inventé, son esas mismas columnas que están ahí que yo acabo de agregar aquí en nuestro formulario. Y son las mismas que se encuentran aquí en la clase de cliente. Miren aquí, son las mismas. No es que yo me la he inventado ni nada por el estilo. Entonces continuamos. Ahora, déjame ponerte un poquito más grande para acá. Lo que voy a hacer es lo siguiente, que voy a agregar un botón, otro botón, otro botón aquí y otro botón. A esos botones, a este le voy a poner como nombre en la propiedad test y eso es un AI comercial nuevo. Ese AI comercial lo que la vamos a utilizar en un momento. Fíjense que cuando yo agrego el AI comercial se le agrega como si fuera un underscore debajo de la N. Eso es que nosotros la podemos utilizar con las teclas
una tecla combinada, por ejemplo, alterna N, que es la que se muestra, alterna N, y se nos va a ejecutar ese botón. Por eso es lo que significa esa I. Aquí le va a poner btn nuevo. A este, en su propiedad name, le va a poner btn guardar. Vengo aquí a su propiedad test, y le va a poner y guardar. A este, en su propiedad test, le voy a poner y editar. En su propiedad name le va a poner btn editar. A este, en su propiedad name, le va a poner btn cancelar, y en su propiedad name, digo, su propiedad test, discúlpenme, le va a poner y cancelar. Tenemos más o menos los botones, más o menos ahí. Como les dije, si ustedes quieren poner bonito, lo ponen ustedes bonito. No voy a buscar mucha estética. Va a poner esto un poco más grande. Ahí fuera, voy a hacer que voy a copiar esto y voy a copiar esto. Fíjense, con la tecla control, presioné la tecla cédula, con la tecla control presionada, esta y esta, le voy a dar control C y lo voy a pegar. Y la saqué para acá afuera. Ahora, a esta que está aquí, que dice cédula, le voy a poner como nombre, en su propiedad test, le voy a decir buscar cédula. Ahí la tengo. A esa caja de texto, en su propiedad name, le voy a poner buscar txt, buscar cédula. Lo tenemos así más o menos. A este botón lo voy a mover para acá. A este lo voy a mover para acá. Y a este lo voy a mover para acá. A este botón voy a ponerlo en su propiedad name. Le voy a poner btn buscar. Y a este lo voy a poner y buscar. A este, en su propiedad test, le voy a poner y eliminar. Vengo a su propiedad name y le voy a poner btn eliminar. A este, en su propiedad name, le voy a poner btn editar. Editar, btn imprimir. Y en su propiedad test le voy a poner y imprimir. Lo tenemos ahí prácticamente. Ahora voy a agregar un checkbox. Un checkbox lo voy a agregar aquí más o menos. Aquí más o menos lo voy a agregar. A este checkbox en su propiedad test le voy a poner que diga eliminar. Y aquí en su propiedad name le voy a poner que diga chk eliminar. Más o menos así. Ahora voy a agregar un label aquí, más o menos como por aquí. A ese label le voy a cambiar el nombre nada más y le voy a poner que diga LBL total. Total. Simplemente le cambié el nombre. Ahora voy a buscar en data un data grid view. Mírenlo aquí. Agrego mi data grid view. Lo coloco más o menos aquí. Así. Más o menos así. A ese data grid view le voy a ir a esa flechita que está ahí negra. Le voy a dar un clic. Y voy a deshabilitar cada una de estas opciones. Y solamente voy a habilitar la que dice Enable Column
reordering, solamente esa. Luego voy a ir a su propiedad column, miren ahí, su propiedad column, le doy un clic ahí, voy a agregar y lo que voy a hacer es que voy a agregar una columna que se llame eliminar y en el header también que diga eliminar. El tipo va a ser tipo data grid view checkbox column, le doy a agregar, le doy a close, fíjense que se me agrega una nueva columna y le doy OK. Se me acaba de agregar una nueva columna, eliminar de tipo checkbox. Luego, ahí mismo en el Data Grid View, voy a buscar una propiedad que le llaman multiselect. Le voy a decir que sea falso. Y voy a buscar una propiedad que se llame Selection Mode. Y en Selection Mode le voy a poner que diga Full Row Select. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué más me hace falta? Bueno, ya hasta ahí todo está bien. Tenemos nuestro formulario ya creado. No me hace falta más nada. Ya lo que nos queda es programar esta información que está aquí. Programarla. En el próximo video la estaremos programando cada una de esas informaciones. Bueno jóvenes, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, me pueden agregar un like. Se pueden suscribir a mi canal. En la caja de comentarios pueden agregar el tipo de comentario que ustedes consideren pertinente. Sin más nada que añadir, que tengan un excelente día.